Bueno, nuestro tema médico central de hoy es la apnea del sueño. ¿En qué consiste este trastorno? ¿Cuáles son las manifestaciones? La línea estará abierta durante toda esta parte del programa y por supuesto en nuestro Facebook también para que participen. Y vamos a tratar el tema en compañía del doctor Carlos Orduz, quien es médico especializado en medicina interna, neumólogo y especialista en trastornos del sueño. ¿Lo dije bien? No se le pasó ninguno. Parece que muy bien. Con la bienvenida, doctor Carlos, empezamos hablando de qué es la apnea del sueño. Muchas gracias por la invitación. La apnea del sueño es cuando una persona deja de respirar durante 10 segundos, durante X número de veces durante la noche, esa partecita de dejar de respirar es lo que se llama una apnea. Y si se repite durante más de 5 veces por hora, se considera que hay una enfermedad. Ahora, ¿qué produce la apnea del sueño? La apnea del sueño se produce porque hay una cierta elasticidad o laxitud de los tejidos que rodean la garganta desde este punto a este punto internamente. Y entonces esa laxitud, si la persona por ejemplo es obesa y tiene el cuello relativamente grueso, la presión de la obesidad sobre esos tejidos que son relativamente laxos comprimen completamente la entrada y la salida de aire. Entonces la persona tiende como a ahogarse durante esos 10 segundos. Es diferente, qué pena Sandrilla, pero esto lo completa, es diferente el ronquido de la apnea de sueño. ¿O tiene relación? Tiene relación. Ajá. Tiene relación. El ronquido es que la persona cuando se le trata de cerrar por la laxitud de la parte interna de la faringe, entonces la persona trata de botar el aire con fuerza. Entonces hace ese ruido, ¿no? Ajá. La salida del aire con fuerza para tratar de abrir y que después pueda otra vez entrar el aire. Cada vez que trata de vibrar para abrir ese tejido que está como muy laxo internamente, ronca. Ese ronquido puede estar acompañado o no de apnea. Si el ronquido es demasiado fuerte es porque la laxitud es muy grande, se está cerrando mucho la parte interna. Y entonces durante un cierto momento la persona se cansa de roncar, por decirlo de alguna manera, se queda sin respirar porque está muy cansada y cuando le falta oxígeno al cerebro por la apnea, entonces trata de despertarse, se mueve y vuelve otra vez a empezar a respirar. Bueno, ahí va mi pregunta y es, si es que uno dice 10 segundos sin aire, pues si uno lo hace despierto, pues yo creo que es una sensación aterradora, pero uno yo creo que llega momentos en los que alcanza a profundizarse, que de pronto hace parte del mismo sueño, entonces, pero vuelve y me quedo dormido. ¿Cómo saber ese paciente que está sufriendo apnea del sueño? Si esto puede recurrir o puede ser recurrente varias veces en la noche. Bueno, cometí un error, no es 10 segundos, sino 10 milisegundos. Ah, sí, o sea, 10 segundos. Los despertares del cerebro ocurren, pero todavía la persona no está ahogada, ¿no? Claro que si llega a durar un 10 segundos o 30 segundos o un minuto que puede ocurrir, pues la persona puede morir. Hay personas que tienen muerte súbita durante episodios de apnea del sueño. La apnea, por definición, es privación de oxígeno. Estoy en lo cierto, o sea, es que deja de pasar como el oxígeno. Aire hacia los pulmones y no entra oxígeno a la sangre. Cuando uno se duerme como que, bueno, ya pues entra como una fase completamente distinta pues a la conciencia y puede pasar que uno tenga unos micro despertares y que no sea consciente de ellos. O sea, esta apnea puede presentarse sin que uno necesariamente se despierte, se medio despierta y vuelve y se duerme y otra vez. Entonces eso pasa que uno al día siguiente, yo no dormí nada, no descansé, estoy en lo correcto. Esa es como una de las manifestaciones de la apnea. Es cierto, es cierto. Lo que ocurre es que si yo tengo muchas apneas que son 10 milisegundos, que es exactamente el tiempo, y entonces el cerebro alcanza a despertar, pero no a ponerse despierta la persona, sino que se trata como de despertar, y eso hace que la persona no descanse durante el sueño, o sea, porque cada ratico el cerebro se está despertando cada vez que le falta el oxígeno, y entonces no puede dormir bien, y lo primero que ocurre en una persona que tiene una apnea del sueño, desde el punto de vista clínico, en primer lugar es que tiene las apneas, que alguien las ve que como que no respira y se quedó como medio muerto momentáneamente,
En segundo lugar, lo que tiene es una excesiva somnolencia durante el día. Entonces esa persona se queda dormido viendo televisión, se queda dormido cuando va en el carro mirando para afuera, ahí mismo se queda dormido. La bostezadera en la tarde que uno no aguanta, no Después controla. del almuerzo se quedan dormidos. Pero lo más grave que se ha descubierto últimamente es que los conductores de transporte público, por ejemplo de buses, por ejemplo de tractomulas, se quedan dormidos porque tienen ese problema de la apnea del sueño manejando, y hay una gran cantidad de accidentes. Entonces, la tríada clínica de la apnea del sueño es primero roncar duro, muy fuerte, y tener apnea durante los ronquidos. Segundo, tener una excesiva somnolencia durante el día que no le permite trabajar muy bien, que no le permite estudiar muy bien, que no tiene rendimiento escolar, etcétera. Y finalmente puede ya tener complicaciones, ¿sí? Esa es como la tríada. Yo pregunto ahí es porque yo recuerdo que en algún momento mi papá, cuando estuvo en cirugía, hubo un momento en que le faltó como que le llegara oxígeno al cerebro y empezó con alucinaciones. Entonces mi pregunta es, ¿cómo puede afectar esto al cerebro? Pues además del cansancio, del no poder, que a futuro entonces la persona empiece a alucinar, a no saber... O a tener vacíos en la memoria. Lo más frecuente es el vacío de la memoria. O sea, lo más frecuente es que a medida que van ocurriendo repetidamente estos fenómenos, la persona va perdiendo la memoria. Y después de que se comience el tratamiento, se puede recuperar parcialmente la memoria. Por eso es muy importante hacer el tratamiento lo más pronto posible. Antes de irnos al tratamiento, me gustaría saber cuál es el método diagnóstico. Porque es que si yo estoy dormida, ¿cómo me voy a dar cuenta que tengo eso? Y generalmente las personas consultan en primer lugar porque la compañera o el compañero que duerme con ellos pues no puede dormir por el ronquido tan impresionante. Entonces ellos son los que hacen como la presión para que consulte al médico por el ronquido. Ajá. Muchas veces porque es alarmante no solo el ronquido, sino que la persona cada ratico tiene que despertar a la otra persona porque le parece que se murió, dejó de respirar repetidamente y entonces se asusta y lo trata de despertar. Generalmente eso es lo que lleva a la persona a consultar. Si la persona consulta y podemos constatar en la entrevista, en la consulta médica, que realmente hay una excesiva somnolencia de día, hay un test para hacer eso, un test que se llama el test de Epworth, y es un test bastante eficiente para saber si una persona tiene o no tiene excesiva somnolencia en el día. Es algo ya muy estandarizado. Entonces, si hacemos la entrevista y encontramos que la persona tiene eso y tiene el test de Epworth positivo, y le medimos el perímetro del cuello, y el perímetro del cuello en los hombres máximo debe tener 40, y si tiene más de 43, es que realmente tiene una alta posibilidad de tener apnea del sueño. Y en las mujeres, si tiene más de 38, se puede decir que tiene un signo clínico probable de la enfermedad. Pasaríamos entonces a ordenarle el examen más indicado para esto, que se llama polisomnografía. La polisomnografía es un examen bastante complejo. La persona tiene que dormir en el laboratorio de sueño, ¿cierto? Ajá. Y se le colocan unos cables en la cabeza para hacerle una electroencefalografía durante todo el periodo de sueño, por ejemplo 8 horas que la persona permanece allá en el laboratorio dormida, se le hace un registro del electroencefalograma. Por ejemplo, si esa persona tiene epilepsia nocturna, pues se puede observar en ese electroencefalograma. Pero lo más importante del electroencefalograma es porque podemos saber cuáles son las fases de sueño de esta persona. Las fases de sueño normalmente son el sueño superficial, por ejemplo, cuando uno se está quedando dormido. El cabeceadito, sí. El cabeceadito. Que es una delicia. Tiene unas típicas ondas en el electroencefalograma. En ese momento hay alucinaciones, normalmente pueden haber alucinaciones. Uno siente que se cae a veces más bueno. Sí. O ya pues sueños más vividos, que se llaman sueños hipnagógicos, ¿sí? Hipnagógicos, ¿cierto? Como hipnotizada la persona momentáneamente por sí misma, ¿cierto? Entonces aparecen todos esos sueños y esas alegorías del día o de algo imaginario. Luego viene el sueño 2, que es un sueño un poco más profundo, pero todavía superficial. Las personas que toman muchos medicamentos para dormir, generalmente todo el sueño es sueño 2, que no descansa del todo la persona. Que
la persona se mueve como con los ojos para lado y lado. Ese se llama el sueño REM, o sueño de movimientos oculares rápidos, y durante esa partecita del sueño la persona es cuando más sueños tiene. Si se despierta en ese momento, la persona es seguro que puede relatar lo que estaba soñando. Doctor, ¿una persona que sufre apnea del sueño tiene problemas también para conciliar el sueño, o el insomnio relacionado con apnea del sueño tiene más bien como que relación con la incapacidad de mantener el sueño? O sea, porque entiendo que hay dos tipos de insomnio en general, ¿no? El de conciliación y el de mantenimiento. ¿La apnea del sueño está relacionado solamente con el segundo? Más que todo con el segundo, pero si los episodios de apnea son demasiado graves, a la persona le da miedo quedarse dormida. Entonces, porque va a ocurrir todas esas catástrofes, digámoslo así, durante el sueño, entonces comienza a tener no solo el sueño, la pérdida de sueño y el despertar demasiado frecuente, el insomnio de sostenimiento, sino que va también a tener dificultades para conciliar el sueño. Y ahora, ¿es posible, por ejemplo, que una persona con apnea del sueño se quede sin aire y se ahogue dormida? O sea, ¿qué tan frecuente es, digamos, la casuística, o qué tan alta puede ser la tasa de mortandad por apnea de sueño? La mortandad generalmente no ocurre por la falta del oxígeno. Generalmente ocurre es porque la persona tiene una alteración coronaria previa, por ejemplo, ha tenido algún preinfarto, tiene alguna arritmia cardíaca, y la falta de oxígeno durante ese periodo de la apnea al corazón puede que se precipite un infarto fulminante. ¿Y se relacionan, digamos, los problemas cardiovasculares con la apnea en general? Es cierto, también? La apnea, la consecuencia más grave que se ha detectado actualmente son los daños cardiovasculares. Pero no es la única consecuencia, porque realmente mientras estamos haciendo el proceso del sueño, estamos regenerando y como volviendo a reactivar un montón de sistemas de nuestro organismo, ¿cierto? Es verdad. O sea, hay todo un sistema, sobre todo en la parte del sueño profundo, hay una cantidad de activaciones del sistema endocrino, el sistema endocrinológico, y hay por decirlo de alguna manera, un reseteo de todo el cuerpo, ¿cierto? De todo, absolutamente todo el cuerpo. O sea que el sueño profundo es demasiado importante para la vida, ¿cierto? Para una vida normal y para que no haya enfermedad, es muy importante dormir bien con sueño profundo. Doctor, hablamos entonces de que esto tiene entonces unas características o un prototipo de personas que pueden padecer esta enfermedad, pero dentro de ese prototipo también están los niños. Los niños, hay un porcentaje, o sea, en adultos se considera que más o menos 5 personas de cada 100 padecen de apnea del sueño, es la prevalencia mundial. En algunas áreas es mucho mayor. Y, por ejemplo, en determinadas características de las personas, por ejemplo, la obesidad, el 40% de los obesos tienen apnea del sueño. Y a medida que reducen su peso, mejora la apnea del sueño, sin necesidad de ningún tratamiento específico para la apnea. En el caso de los niños es un poco menos frecuente, es más o menos 3 de cada 100. Tampoco es que sea tan excesivamente raro. Y, por ejemplo, en los niños, inmediatamente después del nacimiento, hasta los 2 años, es demasiado grave la apnea del sueño, porque puede ocurrir unas consecuencias demasiado graves, sobre todo en el primer año de la vida, cuando el cerebro todavía no está completamente formado. Cuando estamos hablando de la calidad de sueño, ¿estamos hablando también de la cantidad de horas de sueño? Eso depende de varios factores. En primer lugar, un factor genético. Todos dormimos de acuerdo a como toda la parentela pues ha dormido. Ay, entonces, a mí no me dejaron dormir. No me dejaron dormir. Con 4 horas es como suficiente. Entonces, hay personas que duermen 3 horitas solamente, pero durante el día se mantienen con unas pilas impresionantes. Esas personas con 3 horas más que suficiente. Y otras personas duermen 10 horas y al otro día se mantienen dormidas porque tienen el problema de la apnea. O sea que el número de horas de sueño depende en primer lugar de la genética, en segundo lugar de los hábitos también, ¿cierto? Uno puede ser un dormilón empedernido o puede ser una persona
que no duerme y no... Hasta que le lleguen los Es hijos. que hay quienes dicen, sí, hay quienes dicen, es que usted no puede estar dormido todo el día, o sea, es perder el tiempo, ¿sí Claro, o no? claro. Y de pronto no se le da el valor que realmente tiene el sueño. Doctor, una vez se haya hecho un diagnóstico de la apnea del sueño y esté entonces ya confirmado que existe esta condición, el bajar de peso deducimos pues que es importantísimo en el caso de las personas obesas, pero ¿cuál sería como el otro tratamiento o los otros pasos a seguir para poder entonces vivir con apnea del sueño? Porque tengo entendido que eso no se cura completamente, sino que es algo de tratamiento permanente. Correcto. La apnea del sueño, ya decíamos que se diagnostica por medio de un examen que se llama polisomnografía. En ese examen vemos todo el comportamiento de los estadios de sueño, de las etapas de sueño con electroencefalograma, pero además tenemos cables en los ojos, cables en el mentón, porque muchas personas tienen bruxismo, tienen mucho movimiento de la mandíbula durante la noche, desgastan los dientes, a veces los odontólogos tienen que colocarle unas plaquitas. Entonces, ese bruxismo lo podemos valorar también con unos cablecitos que ponemos, y muchas veces la persona no duerme bien, no porque tenga apnea, sino porque tiene el bruxismo, y ese bruxismo es el que lo está despertando permanentemente. Le ponemos una cánula en la nariz para medir cómo sale y entra el flujo de aire, y con eso verificamos si hay o no hay apneas y cuántas apneas hay durante cada hora, durante el tiempo de sueño. Le colocamos un micrófono acá en las cuerdas vocales para ver los ronquidos y cuál es la amplitud de los ronquidos, para decir si ronca mucho, muy poquito y qué tan intenso es el ronquido, y si se asocia con las apneas o no. Le hacemos un electrocardiograma para verificar si la persona está teniendo problemas de mala perfusión coronaria, de posibles complicaciones de infartos, o si hay arritmias del corazón durante el sueño. Le ponemos unas banditas en el tórax y otras en el abdomen, porque hay personas que tienen respiración yoga durante el sueño, respiración solamente abdominal, o tienen respiración también torácica, ¿cierto? Y finalmente le ponemos unos cablecitos en las piernas, porque hay una célebre enfermedad que se llama el síndrome de las piernas inquietas, Sí. que es las personas que todo el día... Sí, hemos hablado están con el así. doctor Franco aquí en el programa. Sí, se le los hizo un que le estudio brincan muy las piernas. completo de Les eso. brincan las piernas y de noche también. Ahora uno así de conectado queda peor que Robocop, ¿cierto? Esa noche sí duerme la gente. Nos indican, doctor, que ya prácticamente el tiempo se nos Qué acabó, pero pesado. entonces aquí Ah, el tratamiento a caramba. seguir, tengo entendido también, es la administración de oxígeno a través como de una mascarilla que ya el paciente aprende a manejar cada vez que se acuesta, y esto administra el oxígeno. Eso. Entonces, en un segundo examen le hacemos una titulación de ese aparatico. El aparatico lo que hace es inyectar aire a presión a través de la nariz solamente, con una mascarita de la nariz o de mascarita de boca y nariz en caso de que abra la boca mientras está dormido, y se hace una titulación de la presión. Vamos subiendo la presión, y a medida que vamos subiendo la presión desaparecen las apneas, desaparecen los ronquidos, desaparecen los microdespertares y desaparece la baja de oxígeno de la sangre. En ese nivel es que quedó bien titulada la persona, y entonces le recetamos ese aparatico. Ese aparatico se llama CPAP, es un concentrador a presión positiva de aire, esas son las siglas inglesas, y si la persona es muy muy obesa le ponemos un BPAP, que es una que mide la presión de ingreso y la presión de egreso. Ese aparatico, la persona duerme con él, con una manguerita que llega hasta el aparato, y ese es el único tratamiento muy eficiente que hay. Habría rápidamente un tratamiento quirúrgico, porque hay personas que tienen la úvula, que es la campanita muy larga, y esa campanita es la que está generando gran La que parte los del despierta, problema. eso ahí. Entonces se puede hacer una cirugía de eso, o que tienen las amígdalas excesivamente crecidas, y se puede hacer una cirugía también de eso. Diríamos que de 100 personas que sufren de la enfermedad, 90 requieren el aparatico y 10 requerirían un tratamiento quirúrgico. Y Lo es como un importante que es cambio de consultar. vida absoluto, total. O sea, quienes han tenido la posibilidad de hacerse este diagnóstico y este tratamiento tan completo como nos lo refiere el doctor Orduz, dicen, si hubiera sabido que esto era Me lo hubiera hecho mil veces sí, antes, sí, otra cosa claro. distinta, porque no hay nada peor en la vida que un mal dormir, o pasar un mal día por falta de descanso. Muchas gracias, doctor Orduz, por acompañarnos hoy. Muy amable Gracias por la acompañarnos. invitación. Muchas Lucero, gracias. ¿cómo es que es esto que tiene Fajas María E con la que se pueden ganar? ¿Qué Pues
la posibilidad de ganarse tratamientos estéticos por valor de 3 millones de pesos en Bioláser por las compras de los productos que tiene Fajas María. Este es un regalo en el mes de las madres, así que aprovechen porque todavía pues estamos como a mitad de mayo. Hay algunas condiciones y restricciones que aplican, pero es un regalazo, 3 millones de cupo por